más grande. Tu amor por mí nunca cesó. Todo tu amor fluye ahora en mí. Jesús, Jesús, el más grande. Oh, Jesús, Jesús, el más grande. Digno, digno de gloria, digno de gloria. Digno, digno de honra. Jesús, 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 uno eres, uno eres. Jesús, 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 uno eres. Con tu poder creaste la tierra. Con tu poder, el mar se abrió. Con tu poder, venciste a la muerte. Con tu poder, esta iglesia vive. Levantemos a una voz y en un ruego a Jesús, porque un día que muy cerca está, Él volverá. Su gozo siento en mi vida, su espíritu dentro de mí, porque Él quiere que su pueblo establezca una canción en los cielos para siempre. Una canción en los cielos para siempre.
Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Les saludo de una manera muy especial en esta hora a todos ustedes. Les habla su servidor y hermano en Cristo, Alejandro Larrota. Y bueno, gracias al Señor que nos da la bella oportunidad de poder seguir transmitiendo a través de estas páginas esta preciosa Refan online. Así que la invitación para que todos por favor se conecten en esta hora. Y bueno, también nos acompaña con nosotros nuestro hermano Elkin y nuestro hermano Daniel. Ellos estarán presentando también sus saludos a todos ustedes. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermano Alejandro. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que Dios nos permite de en estos medios de comunicación seguir anunciando este maravilloso evangelio. Bueno, gracias a Dios porque es una semana más de victoria, una semana más de aprendizaje, es una semana más de encuentro con Dios. Le agradecemos al Señor Jesucristo y a nuestro hermano Eduardo como pastor de permitirnos por estos medios comunicarnos. Así que con nosotros también está el hermano Danielito. Sigue, hermano Daniel. Dios lo bendiga, mi hermano. Bienvenido en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mi hermano. Dios les bendiga. Les saludo a todos en el nombre del Señor una vez más. Como siempre, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar en este lugar con el propósito de seguir aprendiendo y estudiando un poco más acerca de la palabra del Señor. Saludo de una manera muy especial a los amigos y de pronto si hay algún hermano conectado también, les saludamos en el nombre del Señor. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio bíblico semanal a través de la Refan. Así que Dios les bendiga, bienvenidos a todos y vamos a entrar entonces en materia con la ayuda del Señor. Muchas gracias, hermano Daniel. Bueno, sin más preámbulo, continuamos con nuestra Refan Online lección número 8. Pero acordémonos que la lección número 7 se nos enseñaba que solo Jesucristo es el único que nos puede salvar. Y eso es una verdad absoluta, alabanzas al Señor. Pero en la lección número 8, bueno, surge una pregunta muy importante que todos debemos hacerla en cuestión de la salvación. Y es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para ello vamos a tomar un texto en esta diapositiva, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, el versículo 12, dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, y ese nombre es Jesús. Gloria al Señor Jesús. Así que esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, surgió en el corazón de un hombre que estaba viviendo un momento de desesperación, de tribulación, de angustia, diría yo. Y eso lo encontramos, esa historia, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, si quiere leerlo, del verso 20 en adelante, lo puede encontrar ahí. Dice la Biblia que estaba predicando Pablo y Silas y arremetieron contra ellos y los azotaron los soldados romanos y los echaron presos. Así que ellos fueron a parar a la cárcel por estar predicando este bendito evangelio. Y dice la Biblia que cuando estaban en la cárcel, encadenados con cepos y golpeados, para variar, empezaron ellos no a quejarse, sino por el contrario, empezaron a alabar, a adorar a Dios con cánticos e himnos espirituales. Tanto así que se llega a la presencia de Dios, se mueve la presencia de Dios cuando a alguien realmente le canta y le alaba de corazón. Y dice la Biblia que en ese momento, en la cárcel, vino un gran terremoto, tanto así que sacudió los cimientos de la cárcel, todos los cimientos, las bases de la cárcel empezaron a estremecerse y las cadenas se rompieron, los cepos se abrieron, las rejas se abrieron y empezaron a salir los presos. Entonces dice la Biblia que el carcelero, despertando, eso quiere decir que estaba durmiendo, despertando, y al ver tremendo evento de gran magnitud, cómo todo se había abierto, cómo todos estaban por fuera, él entonces quiso arremeter contra su vida, quiso coger la espada y suicidarse. Pero ahí es donde interviene Pablo y Silas y le dice, no te hagas ningún mal, aquí estamos todavía. Entonces él, preocupado, desesperado, angustiado, dice esta pregunta: señores, ¿qué debo hacer
para ser salvo? Es una pregunta muy importante para el proceso de la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, dice la Escritura que en Hechos capítulo 16, el verso 31, ellos dijeron, le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fueron las respuestas que le dieron los apóstoles a este hombre que estaba angustiado pidiendo esa salvación, esa ayuda. Y dice la Biblia, el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Quiero hacer aquí un énfasis muy importante. Y le hablaron la palabra del Señor. Ese es el primer paso a seguir en el proceso de la salvación, y es el oír, y el oír la palabra de Dios. Según Romanos el capítulo 10, el verso 17, dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que el primer paso del proceso de la salvación es oír, y oír la palabra de Dios, ya que ella produce en nosotros ese deseo, ese anhelo de buscar de Dios, produce en nosotros esa fe hacia Dios. De manera que dice la Escritura, dice que y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero, claro, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjese. Qué bendición, ¿verdad? Porque, amable amigo, realmente Jesucristo ya pagó el precio de la salvación. Ya dijo en la cruz del Calvario, consumado es decir, he pagado el precio de la salvación. Ahora nos compete a nosotros buscar esta salvación tan grande. Ahora nos compete a nosotros entrar en este proceso importante de la salvación. Gloria al Señor. Así que el oír es uno de los primeros pasos a seguir. Hermano Daniel, por favor, hermano Elkin, continúe con la siguiente diapositiva. Dios les bendiga a todos. Bueno, gracias a Dios, hermano Alejandro. Muchísimas gracias, hermano, por esta oportunidad que Dios nos regala en esta hermosa noche, en este hermoso día. Que gracias a Dios por los amigos que están escuchando diariamente estos evangelios, estas enseñanzas, hermano, que han sido muy enriquecedoras, y también nos han ayudado a nosotros para comprender cada día las importancias y los pasos para la salvación. Bueno, queridos amigos, en esta tarde vamos a tratar de hablar de los pasos, ya que el hermano Alejandro ya trató el primer paso, que es oír la palabra de Dios. Pero recuerde que cuando la persona oye la palabra de Dios, entonces donde se cumple el versículo que vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Dice: siendo renacidos, ¿sí?, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, nosotros sabemos y entendemos que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, sí, pero ¿dónde está viviendo? O sea, cuando la persona oye por primera vez el evangelio, entonces la palabra dice que queda implantada. Dice que el Espíritu Santo usa la palabra para implantar en el hombre una nueva criatura, un nuevo ser. Por eso dice que nuestra simiente, la simiente, está hablando de la simiente, está hablando de la palabra que tú oyes con fe. Porque, queridos amigos, déjenme decirte una cosa y muy sincero. O sea, hay mucha gente que oye. Sí, hay mucha gente que oye y, como dice, se gozan y está bien, pero nunca ponen en práctica la verdad porque no la oyen con fe. A yo oír la palabra de Dios con fe, entonces esa palabra va a actuar para salvación en mi vida, en mi ser. ¿Me hago entender? Le voy a dar un ejemplo. Si la palabra de Dios dice que para alcanzar la salvación, debo no solamente oír la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. O sea, si yo escucho la palabra de Dios y me gusta, pero no la practico, no la estoy escuchando con fe. Pero cuando yo oigo el evangelio y me habla de los pasos, diga, amigo, tiene que oír la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios es la que te va a instruir
en el camino que vas a andar. Y claro está, ¿no? Claro está, que si tú quieres cambiar tu estado de vida, debes oírla con fe, porque si tú la oyes por oír, de nada vale. Por eso dice el versículo, siendo renacidos, eso quiere decir que la palabra de Dios quedó implantada en nuestro corazón. Es la palabra que Dios usa para regenerar a esa persona que está en pecado, que está en perversidad, que cree que no tiene solución. Pero la palabra de Dios se encarga. Usted tranquilo, amigo. Usted solamente escuche, ponga en práctica y Dios se encarga del resto. Porque la palabra de Dios, aunque tú no lo creas, querido amigo, que aunque cree que lo escuchó y ya, ella va haciendo efecto en su vida y te va cambiando y te va regenerando. Tanto así que cuando tú te das cuenta, dice, oiga, de verdad yo me siento diferente. ¿Por qué? Porque van haciendo dentro de sí una nueva criatura, una simiente incorruptible. O sea, que no se puede corromper. Que aunque pasen los años, aunque pasen los días, la palabra de Dios permanece para siempre, siempre y cuando tú la dejas permanecer. Porque aunque tú la saques de su corazón, ella todavía sigue viviendo permanentemente. ¿Dónde? En su mente. Nunca jamás esa palabra que tú oíste con fe se va a borrar de aquí. Ya es otra cosa que tú no quieras cambiar. Ya es otra cosa que tú quieras seguir tu camino de perversidad. Pero la palabra de Dios, desde el día que tú la escuchaste, ahí quedó implantada, ahí quedó sembrada. Y aunque quieras matarla, aunque quieras sacarla, ella permanecerá para siempre en su mente, en su corazón. Porque ellas son las que van a dar testimonio allá en el cielo que un día tú escuchaste la palabra de Dios, o sea que no se puede quitar. Cuando el hombre escuchó y ya, listo. El hombre quedó implantado en su corazón la palabra de verdad. Así que nuestro hermano Daniel está con nosotros también y va otro paso que es el creer. Así que son pasos muy importantes. Siga, hermano Daniel. Dios lo bendiga, mi hermano, y vamos con todo. Gracias, Manuelkin. Entonces vamos a estudiar acerca de qué debo hacer para ser salvo, el paso de creer. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1, verso 12, dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay varios puntos que quisiera considerar con ayuda del Señor, y el primero de ellos es, ¿qué es creer? Una cosa es que a usted le digan algo y otra cosa que usted la crea. Creer es tener la capacidad de asimilar y dar por cierto la información que se está recibiendo. Entonces, si nosotros estamos hablando de qué debo hacer para ser salvo, y no solamente debemos oír la palabra, no solamente nosotros debemos estar atentos a lo que se nos dice, sino que aunque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Hay que desarrollar la capacidad de creer, pero esa capacidad de creer se desarrolla a medida que se desarrolla la fe. Entonces, ¿qué es creer? Asimilar esa información y tenerla por cierta. Y como estamos hablando de qué debo hacer para ser salvo, entonces creer el Evangelio del Señor no es creer cualquier cosa, no es creer el pensamiento de alguien, no es creer la filosofía de alguien, es creerle a la palabra del Señor. Una cosa es creer lo que dice la Biblia y otra cosa asimilar y dar por cierto que la palabra del Señor es veraz. Entonces, cuando estamos hablando de que qué debo hacer para ser salvo, no es cualquier cosa, sino asimilar que la palabra del Señor es real. Ni siquiera el pensamiento del evangelista, ni siquiera el pensamiento de la persona que le esté predicando. Lo que nosotros debemos creer es la palabra del Señor. Estas nuevas de gran gozo, dice la palabra del Señor, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Entonces, cuando los invitamos a creer, no es a creer en mí, no es a creer en él, no es a creer en el pensamiento de esta o de aquella iglesia, no, es a creer la palabra del Señor. Creer lo que dice la Biblia, no lo que dicen los pensamientos humanos. Entonces yo le invito en el nombre del Señor, la importancia de creer es en que ahí comienzan a nacer, porque nosotros somos engendrados por la palabra. Pero ¿en qué momento nos engendra la palabra? Cuando nosotros asimilamos, damos por cierto que lo que la palabra del Señor enseña es real.
Y si lo que Dios enseña a través de su palabra, la venida del Mesías, el nacimiento del Redentor, la anunciación de los profetas diciendo que en Cristo, bueno, dando todas las profecías mesiánicas, y nosotros comprobamos que en Cristo se hacen verídicas, se cumplen todas esas promesas anunciadas por los profetas. Entonces, así como son anunciadas por ellas, entonces hoy nosotros a través de la palabra creemos que Cristo es el Mesías prometido. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer esta verdad. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo el Redentor. Es Cristo el Mesías. Es Cristo el que ha traído no solamente las nuevas de gran gozo por su nacimiento, sino que a partir del nacimiento de Jesús nace la esperanza para la humanidad. Y ahora que somos engendrados por la palabra, entonces yo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces continuemos con la siguiente diapositiva para seguir entendiendo este proceso de redención en el corazón del ser humano. Gracias, hermano Daniel. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva y nos habla también de ese proceso para la salvación. Y vamos para ello a tomar un texto muy importante en San Juan, el capítulo 3, del verso 3 en adelante. Nos habla acerca de la historia de un hombre llamado Nicodemo, Jesús y Nicodemo. Dice la escritura de la siguiente manera: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria al Señor. Bueno, en esta diapositiva vamos a aprender algo muy importante y es el nacer de nuevo. Sí, amable amigo, cuando Jesús le dice a Nicodemo lo que es nacido de la carne, es porque está hablando de la primera creación, el primer nacimiento que tiene el ser humano. Lo entendemos, que nace en el vientre de su mamá, y el proceso de gestación que dura 9 meses y efectivamente nace una criatura. Pero lo que se está refiriendo Jesús a la otra parte, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, nos habla de un nuevo nacimiento, gloria al Señor, que el hombre obtiene a través de la palabra y de la obra del Espíritu, gloria a Dios. Así que la palabra de Dios es vida, dice la Biblia. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida al oyente. Razón tiene la Biblia cuando dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, cuando yo tengo un encuentro con Jesús, cuando yo le entrego mi vida a Jesús, en mi vida va a surgir un nuevo nacimiento, un cambio, una transformación. Por eso el que se le decía al borracho de la cuadra, el peleón de la cuadra, era el peleón, era el borracho, porque si ha conocido a Jesús, entonces en su vida se ha dado el proceso de un nuevo nacimiento. Ya no hace lo que hacía antes, ya no va a la cantina a tomar, ya no se emborracha, ya no pelea, ya no coge lo que se llama el pecado. No, por el contrario, la persona ha nacido de nuevo. Y bueno, hablar de Nicodemo. Nicodemo era un principado entre el Sanedrín de los judíos, era un hombre muy importante del Sanedrín, el que tomaba unas decisiones acerca de lo que es la religión judía y toda la cantidad de en cuanto tenía que ver con actividades religiosas. Este hombre le llamó la curiosidad de las señales que hacía Jesús, los milagros. Entonces, fíjese que dice la Biblia que él fue de noche, porque no quería que nadie lo viera, no quería que nadie supiera,
que uno de los principados fuera a buscar a Jesús. Y cuando él fue a buscarle, le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese, él le impactó ver las señales que hacía Jesús, los milagros, los prodigios, y cómo aún él hablaba con autoridad. Gloria al Señor Jesús. Así que él va y le dice: bueno, maestro, ¿cómo así que yo siendo viejo, acaso podré entrar por segunda vez al vientre de mi madre y volver a nacer? No estaba refiriéndose Jesús a ese nuevo nacimiento, no, se estaba refiriendo al nuevo nacimiento que se ejecuta. Fíjese que dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. Acuérdese que la palabra es como agua que limpia, purifica, me lava mi mente, me lava mi vida, me lava mi ser. Y del Espíritu está hablando. Acuérdese que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando yo entro en el proceso del nuevo nacimiento es cuando me convierto a Cristo. Gloria al Señor. Fíjese que Pablo dice: dejo las cosas pasadas, las dejo a un lado, se acabaron el viejo hombre y nace un nuevo hombre. Ese es el proceso del nuevo nacimiento, amable amigo. Así que en esta diapositiva encontramos que el hombre, para poder entrar, para poder ver y entrar al reino de Dios, tiene que nacer de agua y del Espíritu. Hermano Elkin, por favor, tenga la amabilidad y continúa con la siguiente diapositiva. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, gracias a Dios. Aquí vamos otra vez, hermanos, con estas explicaciones de los pasos que tiene que dar el hombre para alcanzar la salvación. Ya que nuestro hermano Daniel explicó, nuestro hermano Alejandro también explicó también el hermano Daniel, el creer, porque así como se oye hay que creer, ¿no? Y también nacer de nuevo. Está bien, vamos a ir en esa parte. Ahora vamos a otro punto muy importante, que es arrepentirse y convertirse. Porque, queridos amigos, a ver, hay mucha gente, como dice el versículo acá, ¿no? Dice: así que arrepentidos. ¿Y qué más dice? Y convertidos. Son dos cosas muy diferentes. Dice: para que sean borrados, dice, para que sean borrados vuestros pecados, dice, para que vengan de la presencia de Dios, del Señor Jesucristo, tiempos de refrigerio, o sea, tiempos de paz, tiempos de gozo. Los puntos principales, querido amigo, ya como habíamos hablado, que el oír, sí está bien que el hombre oiga con fe. Después de eso viene el creer, que ya puso en efecto la palabra de Dios, y también el nacer de nuevo. Está bien. En los pasos de arrepentimiento y de convertirse, hay mucha gente que se puede arrepentir. Sí, el hombre se arrepiente como el borracho. A veces el borracho dice: ay, esta semana no vuelvo, y está borracho y no vuelvo a tomar. Se arrepiente de haber tomado, pero no se convierte de sus malos caminos. Hay mucha gente que pasa tal vez al altar y se arrepiente, y está bien, Dios trató con él, porque no hay un culto donde Dios no trate con el hombre. Dios siempre trata con el hombre, pero el hombre pasa y se arrepiente, pero no se convierte. Tiene que tratar usted, querido amigo, de entender que son pasos muy importantes. Si yo como humano, como hace 20 años, 25 años atrás, no me hubiera arrepentido, primero que todo me hubiera arrepentido, pues nunca hubiera alcanzado la salvación. Pero que todo, me arrepentí de mis malos caminos, porque dice: arrepentíos. Pero también, aparte de arrepentirme, me convertí, o sea, vamos a convertirnos, vamos a dejar ese viejo hombre y convertirnos en una nueva criatura. O sea, convertirnos, pero no por mi voluntad, ni por mi fuerza, ni mi capacidad. Convertirnos por el libro de instrucción, que es la palabra de Dios. Por eso nos explica acá, y son instrucciones muy claras y concisas. Dice: arrepentíos. Porque si tú te arrepientes y no te conviertes, ¿cómo van a ser borrados tus pecados? Pero si tú te arrepientes y te conviertes, dice: para que sean borrados vuestros pecados. Aparte de eso, dice: para que vengan de la presencia de arriba del Señor tiempos de refrigerio, o sea, tiempo de paz. ¿Por qué tiempo de paz?
porque nuestra conciencia nos acusa de que somos pecadores. Nuestra conciencia nos lleva a tal punto de que hay mucha gente que se ha quitado la vida. Hay mucha gente que ha tratado de envenenarse a caer porque creen que no hay salvación. Pero cuando el hombre se arrepiente de sus malos caminos y se convierte en una nueva criatura, y se convierte para ser una persona mejor, una persona con mejores actos, con mejores decisiones, deja que el Señor sea que tome su voluntad, se está convirtiendo en una persona diferente. Está dejando al viejo hombre, que era el que te perjudicaba. Por eso la gente va al evangelio, por eso la iglesia va a la iglesia y busca de Dios, porque se siente mal como está. Entonces, ¿qué cree usted que por qué la gente va al culto? Porque creen que Dios puede hacer algo por ellos, pero lo que no entiendo es si van a la iglesia y se sienten mal y vuelven otra vez a la calle y hacen el mismo pecado, entonces ¿cuál es la urgencia de escuchar el evangelio? Es porque no quieren convertirse, quieren seguir en sus actos pecaminosos. Entonces es necesario que yo entienda que cuando yo voy y escucho la palabra de Dios y Dios me habla, es porque Él quiere que yo me convierta. Jóvenes, amigos, por favor, la urgencia de convertirnos en hijos de Dios, en nuevas criaturas, que podamos ser agradables delante de Dios, convertirnos en instrumentos, convertirnos en ofrenda grata para el Señor, convertirnos en recipientes útiles para la gloria del Señor, no como el tiempo de antes. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Nosotros nos convertimos en estos momentos en instrumentos de justicia para alabar y glorificar el nombre del Señor. Dice que nuestros pecados fueron borrados y ha venido ese refrigerio de la presencia de Dios. Dice, por eso dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ya tenemos esa paz en nuestro corazón. Así que nuestro hermano Daniel, Dios lo bendiga, mi hermano. Siga con otro paso del bautismo, que es lo más importante, y también es un paso importantísimo, porque es en donde usted hace un pacto con Dios y con su propia vida. Así que Daniel, Dios lo bendiga, mi hermano. Siga, por favor. Gracias nuevamente, mi hermano. Vamos entonces a continuar mirando qué es el bautismo. Porque en este proceso del qué debo hacer para ser salvo, no solamente debo oír la palabra, no solamente debo creer la palabra, no solamente debo nacer de nuevo como el producto de la palabra en el corazón del ser humano, sino que también debo arrepentirme, como el hermano lo estaba mencionando, y arrepentirme es aceptar que soy pecador, y convertirme es cambiar mi manera de vivir, ¿cierto? Pero en todo este proceso que viene siendo la obra del Señor en el corazón del hombre, el siguiente punto es bautizarme. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el proceso mediante el cual, a través de la fe, esa obra redentora del Calvario cobra valor en nosotros. Pedro les dijo, cuando ellos le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sin entrar en muchos detalles, vale la pena resaltar aquí que el único bautismo registrado en la Biblia, o bueno, no, para ser veraz, la Biblia ha registrado bautismos. El bautismo de Juan, que era el bautismo para arrepentimiento, ¿cierto? Para que creyesen en aquel que vendría. Pero ya cuando es consumada la obra del Calvario, entonces nótese que muchos de los personajes que la Biblia registra que fueron bautizados, la Biblia menciona que inclusive en algunos de ellos se planteó la inquietud, bueno, y los que fueron bautizados en el bautismo de Juan, y ante esa inquietud, lo que quiero resaltar primero es la importancia del bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, meter dentro de. Hay una ceremonia tradicional que llaman bautismo, en la que colocan una criatura así, le echan, le dispersan un chorro de agua encima, con el hisopo o con la forma en que lo hagan, ¿cierto? Pero realmente la idea que da la Biblia del bautismo es clara en el mismo bautismo de Jesús,
Porque cuando Jesús fue bautizado, él fue al Jordán, y todos los bautismos, que aparecen registrados en la Biblia, todos fueron ejecutados donde había aguas en abundancia. En el caso mismo de Jesús fue al río Jordán. Y el mismo Juan quiso persuadirlo, pero el Señor le dijo, deja. El Señor no necesitaba bautismo, pero Él nos estaba dando el ejemplo del bautismo. Alguien pudiera decir, pero yo ya fui bautizado. Pero resulta que cuando nosotros miramos la Biblia, solamente la única fórmula bautismal que registra es en el nombre de Jesucristo. Diga en el nombre de Jesús, diga en el nombre de Jesucristo, diga en el nombre del Señor Jesús. Es decir, lo que debemos tener en cuenta es que invocamos el nombre de aquel que fue sacrificado en el Calvario por amor a nosotros. Por eso invocamos el nombre del Señor, porque es una manera de aceptar que la obra redentora del Calvario cobra valor en nosotros en el momento en que nosotros por la fe vamos a las aguas. ¿Qué me limpia a mí? ¿Las aguas del bautismo? No. Es más, 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos limpia. Ahora nos salva. Nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino que coloca en nosotros la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que el valor en sí del bautismo no está en entrar al agua. El valor del bautismo está en obedecer el mandato del Señor. ¿Cómo lo dio? A través de los discípulos que había preparado. Empezó a enseñar, y cuando ellos comenzaron la predicación, usted lee Hechos de los Apóstoles, como su nombre lo indica, Hechos de los Apóstoles, o sea, las acciones, o sea, la predicación de la iglesia primitiva y el ejercicio del cumplimiento del mandato del Señor. Entonces, cuando usted ve y analiza por la Escritura el obedecer de los apóstoles, algunos dicen, no, es que los apóstoles se equivocaron, no, es que son bautizados en el nombre de Jesús como castigo por haberlos rechazado. No, el bautismo de Jesús es hecho como aceptación de la obra del Calvario, por eso no se invoca otro nombre. Ay, que es que Mateo 28:19, y entonces utilizan Mateo 28:19, pero es que Mateo 28:19 está invitando a buscar un nombre que tenga esas características. Un nombre en el cual haya la eternidad de un Padre. Isaías 9:6 habla de ese Padre eterno. ¿Sí? Un hijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y el mismo Espíritu, el Señor cuando fue a ser levantado, cuando fue a volver a su estado de gloria, ¿sí? Ya no en la humillación de su cuerpo, en la manifestación humana, sino al volver al estado natural de su gloria. Entonces él dijo, no lo voy a dejar huérfanos, os daré el Consolador, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Pero él no estaba prometiendo a una tercera deidad, a una tercera persona, estaba prometiendo que él mismo estaría para acompañarnos, porque él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, sin entrar en detalle, porque de pronto no es el momento para analizar textualmente y teológicamente cada pasaje, lo que sí queremos resaltar es que es necesario no solamente arrepentirse, porque es que a nosotros de manera tradicional nos enseñaron a arrepentirnos. Aparte de arrepentirnos, como el hermano lo mencionaba en la diapositiva anterior, y sin querer saltarle pues la explicación que él haya hecho, no. Él acaba de hacer. Lo que quiero resaltar aquí es que no solamente se necesita arrepentirse, no solamente se necesita convertirse, que es hacer el giro, el cambio que lo produce el Señor en nosotros, sino que además de eso ahora voy a obedecer la palabra. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Si yo quiero ser salvo, tengo que no solamente creer, sino que también obedecer el mandato del Señor. Así que le invito, amigo que me escucha a través de este medio, bautícese, pero no de cualquier manera. Hágalo conforme a las Escrituras,
porque no me lo estoy inventando yo, no me estoy inventando ninguna fórmula, no estamos alterando la fórmula, que Mateo 28, 19, que fue alterado, que no fue alterado, que está en el original, que sí, que no. No, mire, no se dedique a eso. Analice cómo está escrito. Y cuando usted mire el texto como está escrito, así como está escrito, como usted lo encuentra en su Biblia, se dará cuenta que lo que le está pidiendo es que invoque un nombre que cumpla estas características, que sea Padre Eterno, que sea Hijo y que sea Espíritu Santo. Y la Biblia dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Por eso le invito, levántate y bautízate invocando su nombre, como dice la palabra del Señor. Hermano Alejandro, continúe usted y muchas gracias. Gracias, hermano Daniel, hermano Elkin, muchas gracias por esas explicaciones. Bueno, en manera de conclusión, ya para terminar, para finalizar, esos son los procesos a seguir, mis amables amigos. Acuérdese que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe produce en nosotros el querer como el hacer de un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento produce en mí una conversión. Gloria al Señor. Ya que me convierto a Cristo. Y cuando me convierto a Cristo, eso alude a lo que se llama un nuevo nacimiento en Cristo, y cuando el hombre nace de nuevo, entonces necesita bautizarse en el nombre de Jesús para que sus pecados le sean perdonados y así poder tener una entera comunión con Dios. De manera que son esos pasos muy importantes que el hombre debe hacer, ya que está estipulado, ya que Dios mismo dejó ese proceso para que el hombre lo haga para alcanzar la salvación. Fíjese que Jesús dice en San Marcos 16:15, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuere bautizado, obviamente, entonces será condenado. Así que, mis amados amigos, le dejamos esta conclusión para que mediten esta palabra que se les ha enseñado hoy por la gracia del Señor. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar muy pendientes de nuestra Refan Online. Así que Dios les bendiga, hermano Elkin, hermano Daniel, por favor, despidámonos de la audiencia en esta tarde. Gracias les damos, así que Dios les bendiga a todos. El agradecimiento al Señor Jesucristo, hermano Alejandro, hermano Daniel, por esta hermosa oportunidad más que Dios nos dio y de aprender cada día más de su presencia. Le agradezco al Señor Jesucristo, hermanos, por estar aquí con ustedes una vez más. Amada iglesia, amados amigos, los seguimos invitando para que usted esté pendiente de estas hermosas enseñanzas virtuales de evangelismo, de refanes virtuales. Así que le agradezco al Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Tengan ustedes una feliz noche y saludes a todos de parte de mi esposa, de parte de este servidor que estuvo con ustedes. Dios los bendiga a todos. Siga, hermano Daniel. Dios lo bendiga, mi hermano. Gracias, Manuel, y una vez más. Entonces agradezco la oportunidad, amigos y hermanos que nos han acompañado durante esta transmisión, para decirle muchas gracias por su respaldo, por su apoyo. Si es un hermano, por estar orando por nosotros en este ministerio y este propósito que estamos realizando a través de la Refan. Si es un amigo, la Biblia dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Reciba consejo de parte del Señor, escuche la palabra, obedézcala y deje que el Señor lo salve. Muchas gracias por su atención. Dios le bendiga. Gracias, mis hermanos, y a todos ustedes, muchas gracias por conectarse. Así que les voy a pedir el favor que si quieren denle clic al me gusta y le dan clic a la notificación, a la campanita que sale ahí de suscripción, y en la parte de abajo le va a salir un taller de preguntas. Así que, amables amigos, para que por favor ingresen y las pueden contestar. Es muy sencillo, es muy fácil, es muy práctico. La idea no es corcharles, obviamente, para nada, no, sino poder nosotros repasar el conocimiento que hemos adquirido en esta tarde. Así que muchas gracias. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús.